progress. Y que tengo entendido que se van a ir incorporando por ahí algunos más. Bueno, ya había yo hecho la presentación de la semblanza del doctor Humberto Morales, con lo cual pues no me queda más que cederle el uso de la voz. Sí, por favor, doctor, el piso es suyo. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a ser rápido porque el clima y el tiempo agobia, ¿no? Es lo que quiero que este público acabe torturado en lugar de poder intercambiar con lo que les ha comentado el profesor Meyer. Y lo que yo les voy a decir muy rápidamente, que lo mío va a ser realmente un complemento de lo que él ya ha expuesto aquí, para no repetir, ¿no?, algunas cosas que ya se mencionaron, y también dar paso a que la doctora Ana Brisa pueda cerrar, ¿no?, con un tema muy interesante sobre el primer consulado del Imperio Ruso en México en principios del siglo XX. Miren, yo voy a hablar rápidamente de un tema que ya ha sido parcialmente publicado en una obra que se llama Rethinking the Cold War Russian Latin American Relations, que es un libro que publicamos bajo la coordinación de dos colegas rusos, Vladimir Rubinsky y Víctor Heifetz, con Routledge, ¿no? Prácticamente un poquito antes de que la pandemia hiciera sus estragos, ¿no? Y bueno, en realidad se publicó en el 2022, pero el libro prácticamente ya estaba terminado antes. Y yo en ese texto, en ese libro, me tocó el capítulo sobre el Estado fuerte, le llamé yo, Rusia y México en 1917. En realidad prefiero hablar de similitudes y diferencias para complementar lo que ya han escuchado antes, porque una de las fascinaciones que tocó el profesor Meyer acerca de por qué había esta preocupación geopolítica de los gobiernos de los Estados Unidos en el contexto del fin de la Primera Guerra Mundial, la paz de Versalles y el nacimiento de la Sociedad de Naciones, acerca de si México era o no un país bolchevique, ¿no?, o si México se había decantado por una revolución radical, ¿no?, la llamada Revolución Mexicana, y que por lo tanto México estaba del lado de los rojos, ¿no?, y no del lado de los buenos. Y eso tiene una explicación histórica e historiográfica de por qué estas similitudes pareciera que habían acercado a México hacia el país de los soviets. Pero también vamos a hablar rápido de las diferencias, es decir, los desencantos. Ya ustedes escucharon de parte del profesor Meyer, ¿no?, cómo México termina rompiendo relaciones diplomáticas en el 33 con la Unión Soviética, la Unión Soviética de Stalin, precisamente porque los desencantos fueron bastante fuertes, prácticamente a finales de 1929, y por lo tanto esto demuestra que en realidad las relaciones entre la Rusia imperial y luego la Rusia soviética y México fueron desde el lado mexicano relaciones con una mirada geopolítica, claramente geopolítica, y después también el gobierno de Stalin, porque Lenin no vivió para contarlo. Este año se celebra también el centenario de la muerte de Lenin, pues evidentemente bajo el gobierno de Stalin, pues al final la Unión Soviética también, digamos que aprendió a ver a México como un país con un proyecto de revolución y de cultura diferente al soviético, ¿no?, por el cual se podían entablar relaciones culturales y comerciales, pero que no iba a haber mayor avance fuera de eso. La primera similitud que fascinó a los soviéticos en México, y quizás menos a los mexicanos, pero hubo un contacto interesante, es todo el tema de la cuestión agraria. Y en la cuestión agraria,
Hay que decir que el gobierno de Venustiano Carranza, que es un poco el centro de mi exposición, pues contó con un asesor muy interesante que fue Luis Cabrera Lobato. Luis Cabrera es un abogado que viene de la época de Madero. En realidad él comenzó siendo asesor de Madero y por la muerte de Madero pues se va a alistar, ¿no?, con las fuerzas del ejército constitucionalista después del Plan de Guadalupe de 1913, y Luis Cabrera pues va a convertirse en el gran asesor de Venustiano Carranza. Es el hombre que está detrás, no él solo, hubo varios más, pero digamos Luis Cabrera fue un personaje central del famoso decreto agrario del 6 de enero del 15. Y Luis Cabrera redactó un texto que se llama La Revolución es la Revolución, y se puede conseguir, yo creo, hasta por Google, quizás, ¿no? Y si uno lee el texto de Cabrera, La Revolución es la Revolución, y uno lee El Estado y la Revolución de Lenin, que se escribió un poco antes, vamos a encontrar cosas fascinantemente comparables, ¿no? Luis Cabrera es partidario de una revolución con un Estado fuerte, ¿no? Por eso el ensayo se llamó Strong Revolution, Russia and Mexico, del 17. Luis Cabrera es partidario de un Estado conductor de la educación, gestor de la economía y creador de una cultura nueva. Está claramente convencido de eso Luis Cabrera. Y si uno lee El Estado de la Revolución de Lenin, pues vas a encontrar que Lenin está convencido de que el proyecto de la vanguardia, ¿no?, la vanguardia del proletariado, ¿no?, que guía al proletariado hacia la consecución de esta revolución comunista, ¿no?, en su etapa socialista, ¿no?, vendría a ser justamente la etapa de la construcción del Estado nuevo, conductor de la economía, conductor de la sociedad y la creación de la pedagogía del hombre nuevo. De tal manera que el agrarismo de Luis Cabrera, porque hubo muchos agrarismos en México, por supuesto, de alguna manera resumía las observaciones muy puntuales de Molina Enríquez o de Luis Bustamante, porque ya habían sido abogados, Enríquez había sido notario incluso y tenía experiencia como no partidor de tierras, pero sí de alguna manera en resolver conflictos agrarios en la época porfirista, y de tal manera que ya había en México una discusión acerca de la cuestión agraria muy intensa desde finales del siglo XIX, y que planteaban el tema de qué hacer, ¿no?, qué hacer con el trabajo campesino, la tremenda explotación y semiesclavitud en la que se encontraban las comunidades indígenas del país y que habían sido muy maltratadas por estos proyectos pues muy pragmáticos del general Díaz de industrializar o de permitir que muchas empresas de origen extranjero y algunas mexicanas pues empezaran a generar esta famosa colonización de las famosas tierras baldías, ¿no?, que en parte se prestó también a expropiaciones de todo tipo y que provocaran un malestar social, ¿no?, que después va a ser retomado por el anarquismo mexicoamericano, ¿no?, que va a empezar a discutir, ¿no?, ya desde 1894, 96 y después con la fundación del periódico Regeneración de Ricardo Flores Magón, el tema de una cuestión agraria que requiere una revolución radical, ¿no?, una revolución que impidiera que este proceso de industrialización salvaje pudiera convertir en nuevo esclavo a indígenas y campesinos mexicanos. De tal manera que este tipo de discusiones que Luis Cabrera va a sintetizar en sus trabajos, ¿no?, tiene una obra muy prolífica, muy grande, que ha sido estudiada de manera parcial por algunos autores. Pero cuando uno revisa La Revolución y la Revolución, uno pareciera que está leyendo un Lenin mexicano, pero en realidad Luis Cabrera era profundamente anticomunista. Luis Cabrera jamás creyó en un proyecto comunista, ni mucho menos en un proyecto
concepto de propiedad colectiva de la tierra. El proyecto que Cabrera le vende a Venustiano Carranza, Cabrera por razones pedagógicas, porque hubo dos más, está Pastor Roegue, aquí también yo le he dedicado un libro especialmente sobre él, pero no es ahorita el caso. Pero Cabrera vende esta idea de que el reparto agrario y el futuro artículo 27 constitucional mexicano debería partir de esta visión de Estado, es decir, la propiedad del subsuelo es propiedad de la nación. Y hace una argucia jurídica interesante para no darle la razón a los zapatistas, porque Cabrera es un antizapatista, aunque entiende que la lucha agraria de Zapata y el plan de Ayala reformado era una lucha justa, eso lo tiene claro, pero no está de acuerdo con Zapata en que finalmente la restitución y el reparto agrario era una demanda, digamos, ancestral, histórica, de propietarios originales de la tierra, ¿no? Porque en la lógica agrarista del zapatismo y del zapatismo radical, ¿no?, son las comunidades indígenas y campesinas las que por la vía de la restitución recuperarían tierras que habían pertenecido en propiedad privada a sus ancestros, incluso desde la época virreinal, ¿no? Los famosos títulos primordiales, ¿no?, que de alguna manera reconocían la propiedad de la tierra en manos de una comunidad, no propiedad del Estado, no era propiedad de la corona. Y la lógica de Luis Cabrera, el Estado revolucionario tenía que poner orden creando la figura jurídica de la propiedad originaria de la nación sobre las tierras del subsuelo. Y de ahí la famosa frase, ¿no?, de que la propiedad privada es una modalidad de la distribución tanto de las tierras como de los demás posibles bienes en manos de particulares. Es decir, Cabrera inaugura esta idea de que la Revolución Mexicana es una revolución que concede el derecho a la propiedad privada, a diferencia del modelo americano en los Estados Unidos, donde la propiedad privada es un principio inalienable e imprescriptible, un poco también como el modelo francés, ¿no?, de esta defensa de la propiedad privada como un derecho humano, ¿no?, un principio de declaración universal. El modelo mexicano, bajo la influencia de Cabrera y otros abogados, y de Pastor Roegue, que también estaba convencido del proyecto, es un proyecto de creación de un Estado capitalista de control agrario de la propiedad y que la concede a través del famoso ejido colectivo, ¿no?, pero siempre bajo control del Estado. Sin embargo, Cabrera está a favor de la propiedad privada, eso no quiere decir que estuviera en contra, de ahí su separación radical con el proyecto leninista, ¿no?, porque Cabrera, la propiedad privada es sagrada, debiera ser inviolable, salvo por utilidad pública, por expropiación, pero Cabrera estaba convencido de que aún el Estado expropiador mexicano tenía que respetar las leyes de protección de los derechos de los particulares, de tal manera que Cabrera también estaba a favor del amparo agrario. Es decir, es curioso el discurso de Cabrera, porque por un lado está a favor de un Estado fuerte autoritario que impone las reglas del juego, pero también al mismo tiempo es un Estado democrático porque por la vía judicial permite que se diriman los actos de autoridad, ya no solamente en materia de violación de garantías individuales, ¿no?, artículo 14, 16, 21 de lo que va a ser la Constitución, sino también el derecho agrario, ¿no?, del artículo 27, en el cual los particulares, los latifundistas y los dueños de la tierra, podían recurrir al amparo agrario si consideraban que las afectaciones agrarias estaban en contra de este principio de la libertad y de la propiedad privada. Ahí empiezan entonces las bifurcaciones, ¿no? Por supuesto que Carranza jamás hubiera aceptado un proyecto revolucionario radical, por eso la lucha contra los zapatistas fue feroz y que termina con el asesinato de
porque este tipo de revolución, la carrancista, es una revolución nacionalista, es una revolución hasta cierto punto antiimperialista, porque evidentemente Carranza sufre las consecuencias del intento de invasión de Veracruz, ¿no? La presión americana que le hace ver que México necesitaba justamente caminar, como lo había dicho ya el profesor Meyer, prácticamente en solitario, ¿no? Ante la presión de los Estados Unidos, pues porque las potencias europeas habían empezado a ser desplazadas del mercado tecnológico internacional en México, y porque la misma guerra les había devastado, ¿no?, a Europa en su proceso de recuperación. Eso también explica por qué Carranza se ve obligado a elaborar una doctrina conocida como doctrina Carranza, que en realidad es una doctrina que, bueno, yo creo que como internacionalistas, si es que aquí hay alumnos del RI, en realidad no era propiamente una doctrina, pero de alguna manera los discursos de Carranza hacían eco de la tradición que viene de Benito Juárez, no solamente del respeto entre los individuos y las naciones, sino el principio de la autodeterminación, ¿no? O sea, el concepto de autodeterminación y de soberanía nacional es algo que Carranza sí va a empezar a acuñar de manera muy fuerte, asesorado por este grupo de intelectuales y abogados, ¿no?, que le hacen ver que México necesitaba firmar una política exterior de autodeterminación, precisamente por las presiones geopolíticas del nuevo imperio que están haciendo como consecuencia de la paz de Versalles, que es los Estados Unidos, ¿no? La política de Wilson después de la paz de Versalles muestra por primera vez las garras del águila americana, ¿no?, y el nuevo monroísmo que se va a desatar, ¿no?, con la estrategia de Wilson hacia América Latina, pues es algo que pone en alerta al gobierno de Carranza y va a poner en alerta justamente al Obregón. Bueno, ya lo he explicado aquí el profesor Meyer, ¿no?, que obliga prácticamente a Obregón a los acuerdos de Bucareli para ser reconocido finalmente por los Estados Unidos. Entonces, surge la Constitución del 17 en un momento muy interesante, porque el año en que se promulga la Constitución está la Revolución de Febrero en Rusia, y en la boca de Lenin pareciera que lo que estaba pasando en México podría ser tomado en cuenta como una revolución social chauvinista, utilizando las palabras traducidas al castellano de Lenin, ¿no?, en el sentido de que los trabajos donde Lenin critica la revolución de 1905, o de Kerensky, está planteando él que Rusia tiene que ir más allá de esta revolución social chauvinista, porque Lenin critica el nacionalismo de estos primeros revolucionarios rusos, que considera que no van a tener éxito porque lo que se está buscando justamente con el proyecto de los bolcheviques es crear una revolución radical que pudiera después exportarse a nivel internacional. Es decir, los bolcheviques no solamente están hablando de ir en contra de los nacionalismos, porque eso hubiera limitado su expansión como movimiento obrero mundial, continuando la lógica de lo que Marx había ayudado a fundar con la primera internacional, y por lo tanto el nacionalismo para Lenin era un sinónimo de traba o de estorbo para generar esta revolución mundial. Pero en realidad el